Buenas tardes. Vamos a ir saludando y dando la bienvenida mientras esperamos que se vaya sumando nuestra gente de hoy, que hoy tenemos una charla. Ahí está Susana, ahora la vamos a incluir. Tenemos una charla imperdible. Ahora le invito a Susana. Vamos a ver. Buenas a los que se van sumando, bienvenidos. Hola Susana. ¿Cómo estás, Tuti? Qué bueno Bien, vos. verte. Muy bien, Hermoso. muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a tu espacio. Un placer, es un honor además. Gracias por aceptar la invitación. Estábamos las dos ahí ansiosas, así que llegó el momento. La voy a presentar. Susana es médica, especialista en psicología clínica. Tengo el machete acá, así que voy leyendo para no errarle. Es facilitadora internacional de EMDR, directora de la filial de Neuquén de terapias de avanzada, es entrenadora internacional en Focusing por el Focusing Institute de New York. Así que un honor que estés en esta charla. Hoy vamos a hablar de Focusing y psicotrauma. Así que todo tuyo el espacio para que nos cuentes qué es el focusing y de ahí vamos a seguir aprendiendo como siempre de la gente que te conoce y los que no te conocen, más aún. Contanos. Bueno, cómo no, mucho gusto. Bueno, focusing es algo que llegó a mi vida, diría, en momentos difíciles, ¿sí? Y me encontré con una terapeuta muy inteligente, Maggie, que me recomendó que venía Ann Weiser Cornell, que diríamos que es la madre de focusing, ¿sí? A Buenos Aires, ya en el 2001. En ese momento me empecé a adentrar en el clima de focusing y realmente quedé maravillada porque es un abordaje psicocorporal. En realidad es un descubrimiento que hace Eugene Gendlin en la Universidad de Chicago. Eugene Gendlin, un austríaco que en la época de la Segunda Guerra tuvieron que emigrar a Estados Unidos para salvar la vida. Y hay una anécdota muy famosa que dice que para discernir el padre, si se quedaban en Suiza o viajaban a América cruzando el Atlántico, se retiró a unos pasos de donde estaba la familia y sintió qué emergía de su cuerpo ante esta situación difícil. Y esas sensaciones que emergían de su cuerpo eran realmente la verdad para él y para su familia, y fue lo que le salvó la vida a todos. Así que teniendo como telón de fondo esta experiencia familiar fundante para su propia vida, él empieza a profundizar. Él es un filósofo, era un filósofo, murió el 1 de mayo del 2017. Tuve el gusto de Chiquitiqui. conocerlo, sí, sí. Y entonces empezó el filósofo y entra en el equipo de Carl Rogers, uno de los fundadores de la psicología humanista y del enfoque centrado en la persona, y que empieza a hacer su tesis doctoral sobre la filosofía de este enfoque de alta calidad humana en lo vincular. Entonces, lo que él descubre es que ante los consultantes o los pacientes exitosos y de los que no lo eran, había una diferencia muy importante. Cuando los consultantes estaban relatando lo que les pasaba como motivo de consulta, aquellos que hacían cambios eficaces y rápidos hacían más o menos esto: detenían el discurso, hacían una pausa, como si pusieran su atención en algo nuevo que emergía del cuerpo. Y cuando ponían la atención en eso, podían decir que se sentía de tal modo y podían inferir un símbolo que captara la cualidad de lo que estaban sintiendo interiormente. Como Eso si es fuera una como, metáfora.
digamos. Bueno, claro, el símbolo es un modo de ponerle palabras a la experiencia de sentir algo desde dentro del cuerpo. Ya vamos a ver que desde una visión neurobiológica, que es un poquito este matiz que me gusta aplicarle a la lectura del focusing, las memorias traumáticas en realidad están, lo sabemos gracias a los estudios de neuroimágenes, ¿verdad? A las resonancias magnéticas y a las resonancias con emisión de positrones, que dan la idea de cómo se ilumina el cerebro ante determinada acción del cuerpo, mente, espíritu, o sea, de la totalidad viva que somos. Lo que se sabe hoy es que mayormente la información traumática está derechizada, es decir, que las tareas que media el hemisferio derecho guardan la información traumática, junto con las emociones negativas que hacen a ese paquete de información traumático, así como las sensaciones físicas que conllevan. Solemos decir que las sensaciones corporales son las calladas palabras del mudo hemisferio derecho. ¿Qué pasa cuando uno pone la atención en esta emergencia de estas sensaciones y de golpe puede decir, es como un nudo en la garganta? Cuando puedo poner una palabra, un significado allí, significa que la información cruza de hemisferio al hemisferio izquierdo, que es el que tiene el área de Broca, el área del lenguaje. O sea, que cada vez que yo puedo detenerme ante mí misma, hacer una pausa para cambiar la dirección de mi atención. Ya no presto atención al mundo externo, sino que a modo de un periscopio redirecciono la atención y la sumerjo en este mundo interior que es mi propio cuerpo, para tener la vivencia de un cuerpo desde adentro. Es bastante poético, como ven, el modo de expresar estas cosas, porque en realidad lo que emerge de lo inconsciente tiene mucho que ver con el lenguaje de los sueños y las metáforas. Hermoso, Susana. Vos sabés que justo hoy lo estaba escuchando Joe Dispenza, que decía que cuando estamos estresados constantemente porque creemos que el otro es una amenaza, nuestro compañero de trabajo, nuestra pareja, al hacerlo natural, dejamos de prestarle atención al síntoma, al dolor, y se hace costumbre eso, y estamos sobreviviendo como a la defensiva o en situación de emergencia constante, porque él dice que el animal, por ejemplo, puede ser corrido por su depredador un rato, pero no sostener ese estado de estrés a lo que solemos estar expuestos los humanos, ¿no? Entonces, qué bueno esto de poder mirarnos y mirar lo que nos está diciendo el cuerpo. Me encantó tu explicación. ¿Y vos cómo lo conociste? Esta mujer te aconseja y vos ahí nomás dijiste, esto es para mí, fuiste a hacer una sesión, te No, fui a estudiaste. hacer la formación con Ann Weiser Cornell en lo que llama ella su propuesta, que es los mapas del tesoro del alma, que de algún modo es la aplicación del focusing al trauma, a las vivencias traumáticas. Y bueno, y desde allí fui desplegando la formación hasta hacer todos los niveles de formación y terminar con ella en el Instituto de Nueva York, ¿sí? Además, esta síntesis entre focusing y psicotrauma, o sea, el focusing como no digo una herramienta, es demasiado mecanicista la metáfora, ¿sí? Sino como un modo de aproximarnos a la información que está impresa en el cuerpo, en el trauma, como muy bien dijiste. Tiene la posibilidad de poder hacer que afloren estas sensaciones con una cualidad de atención especial.
Esta cualidad de atención de alta calidad la llamamos presencia. La presencia es una especie de conciencia testigo, donde yo puedo estar ante mis emociones, ante mis propias memorias, mi sufrimiento, ante mis pensamientos que a veces nos abruman, nos aterrorizan, nuestros miedos, nuestros pánicos, ¿sí? Todo eso es expresión de un aspecto de mi self. Habla Anne Weiser de self parciales, o sea, de yo mismos expresiones del self que van expresando emociones, lo que esté allí en el campo del pensamiento y de la sensación. Ahora, yo no soy solamente eso. Yo soy algo mayor, una realidad mayor. Y esa realidad mayor es un self que con una mirada totalizante puede estar ante lo que aparezca de mí. Esa actitud, que es una actitud más bien como contemplativa, ¿verdad? Es una actitud que tiene que ver con poner una cierta distancia para poderme ver en la totalidad. Si estoy demasiado focalizado en eso, veo la parte y me pierdo el todo. Entonces, ¿por qué es importante esta actitud de presencia? Porque es ir aprendiendo un nuevo modo de conciencia, un modo de estar con mis cosas y también de estar en la relación y los vínculos con los otros, sin perderme, interaccionando con los otros y conmigo, pero sin olvidar que somos una realidad mayor, somos en realidad la vida. Y después, bueno, parcialmente interactuamos y focalizamos en un otro aspecto, ¿verdad? O estamos siendo o estamos sintiendo, bueno, desde el yoga, que yo soy profe de yoga, desde el yoga decimos que el yoga, la palabra yoga significa unión de mente, cuerpo, alma, lo que siento, pero el ser aparece cuando disminuyen los pensamientos y las perturbaciones de la mente, porque si no me identifico con todo lo que percibo. Entonces decimos, yo no soy todo eso que percibo, pero si no me doy cuenta de que yo soy el que percibe, me identifico y me confundo con todo eso, así como muy bien lo explicabas. Viste que en el fondo la mayoría de estas técnicas y disciplinas en algo se van tocando y se van complementando. Muy buena la Sí, explicación. exactamente, porque en realidad focusing entra junto con otros abordajes, por ejemplo, el abordaje sensorio-motriz, entra dentro de este nuevo modo que se llaman terapias bottom-up o cuerpo-mente o ascendentes, ¿sí? Donde en realidad lo que se privilegia en primer lugar es llevar la atención a estas sensaciones corporales. Esto deriva de esta nueva visión del psicotrauma. Porque el hemisferio derecho es el que tiene la oportunidad de expresar a través del lenguaje de sus sensaciones, ¿sí?, lo no recordado tal vez del trauma. Ustedes saben que hay memorias que uno puede recordar habitualmente, que las llamamos explícitas. Pero las memorias que quedan, muchas veces las memorias más antiguas, ¿sí?, las del trauma raíz, son memorias implícitas, o sea, están fundamentalmente ordenadas por la amígdala cerebral, y tienen expresión sentida en el cuerpo. ¿Cómo hacemos para ir a ellas? Hay un esquema muy simple, todos lo conocemos, es la metáfora del iceberg, ¿verdad? Lo que está emergiendo serían las memorias explícitas, y lo que está sumergido, esa parte gigantesca del iceberg, son todas las memorias implícitas. Hay un vehículo que puede trasladarnos desde lo explícito hacia la profundidad implícita. Ese medio es focusing, entre otros.
pero yo elijo focusing porque tiene este modo tan respetuoso, tierno y acorde al enfoque rogeriano y al enfoque centrado en la persona de las escuelas humanistas, ¿sí? Y tan Entonces, efectivo, ¿no? ¿perdón? Y tan efectivo, porque, bueno, en mi caso yo te conocí cuando fui a un retiro de focusing y bueno, me atendiste ahí en el retiro y yo estaba temblando de lo mal que estaba en ese momento por esa situación que estaba viviendo y terminé bailando en el útero, ¿no? Fue como volver a nacer literalmente y sentí una sensación de paz, o sea, de volver a vivir y de volver a ser la que yo era antes de esa situación traumática que tuve. Y probé un montón de cosas, ¿no? Chamanismo, constelaciones, hipnosis, pero nada me volvió a eso que pude acceder gracias al focusing. Por eso hoy estoy en este espacio ofreciéndotelo para que más gente pueda acceder y que conozca esta herramienta que realmente salva vidas y nos salva. Incluso estudiando el otro día el psiquismo prenatal, ahí me enteré de que el feto recuerda, o sea que cuando estamos en la panza ya como todo lo que vamos viviendo en el embarazo y los primeros años va formando en cierto punto el guión de vida y que puede haber ahí esas heridas básicas, pero ya desde la panza, cómo recordamos, pero que después quizás no lo recordamos en la adultez. Entonces, esta técnica que podamos ir al fondo del iceberg es fabuloso, fabuloso. Y más como sos vos, ¿no? Con esa dulzura, esa paciencia. No sé, no conozco focusing a través de otras personas, pero vos sos un sol de persona y excelente para esto. Bueno, y contame un poquito más del psicotrauma, de todo este enfoque, cómo se une el focusing, desde cuándo, y qué es el trauma o el psicotrauma. ¿Hay una diferencia entre trauma y psicotrauma? A ver, trauma por definición, trauma es una palabra griega que significa herida. Hay una linda definición que aporta Francine Shapiro, que es la madre del EMDR, la desensibilización y el reprocesamiento de la información traumática por medio del movimiento de los ojos, que dice que el trauma con T mayúscula es aquel que pone en riesgo la vida física propia o la de mis próximos, los que son como prolongaciones de mi propia vida. Y los traumas con T minúscula son aquellas situaciones que aunque no me comprometieron físicamente, actúan en mí de un modo invalidante, por ejemplo, generándome bloqueos de acción o trastornos de ansiedad o depresión o cualquier otro tipo de... actúan como especie de gatilladores, ¿sí?, sobre otras expresiones, fundamentalmente con trastornos de ansiedad y trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, esa es una definición de trauma, ¿eh? Es un corte, es algo que divide en dos. Esa situación ha sobrepasado mis mecanismos de afrontamiento habituales, ¿eh? Quiero decir, me sobrepasó, no pude con esto, ¿sí? Más o menos me venía manejando en la vida, pero ante esta crisis, que puede ser un duelo, puede ser una enfermedad física, ¿sí?, separaciones, algo que marque un antes y un después, ¿sí? A eso me refiero con trauma. Ya que nombré EMDR, quiero decir que conocí MDR a través de los doctores Pablo y Raquel Solvay, a los cuales Pablo falleció, pero con Raquel, que valoro enormemente, y somos parte de, ella ha fundado Terapias de Avanzada, un lugar extraordinario para formarse en estas nuevas visiones, y que por suerte nos ha confiado y somos la delegación, la filial Patagonia de Terapias de Avanzada en el sur. Esta otra vertiente es también de elección para el psicotrauma, porque tiene como fundamento
la reconexión. Ustedes saben que algo muy fuerte que acontece en los traumas severos es que hay aspectos del self que se disocian. Son demasiado fuertes para estar asociados a ellos de un modo consciente. Estos aspectos quedan en un lugar, ¿sí? Fuera de la conciencia ordinaria, de lo cotidiano. Pero eso no es gratuito, ¿verdad? Se pierde una cantidad de energía vital muy importante. Entonces, ¿qué es lo que favorecen el MDR y las terapias de avanzada en general? Porque está MDR, pero también están el TIC, que son las técnicas de integración cerebral interhemisférica. Favorecen justamente la reconexión y el paso de hemisferio derecho al hemisferio izquierdo para que lo que nos ha acontecido ya no sea solo biología y por tanto impacte en síntomas, ya sea psicomorfos o somatomorfos, o sea, que afecten el cuerpo o la psique, sino que pasen a ser parte de mi biografía, es decir, de un evento muy importante, pero ya ubicado en una linealidad cronológica sin impactarme en este cuerpo. Cuando hablamos de trauma y focusing, diría que focusing le aporta al trauma para la resolución algo que hoy es algo muy renombrado, ¿no? En la epigenética. Ustedes me dicen qué tiene que ver con los genes. Miren, la epigenética nos dice que la información del contexto es gravitante para que la membrana de la célula pueda percibir cómo es el ambiente que está rodeando el momento en que yo me contacto de modo consciente con este hecho traumático. El hecho traumático es justamente traumático porque el contexto ha sido hostil. Puede ser violencia, puede ser accidentes, lo que fuese. En este vínculo humano de alta calidad que establecemos, este vínculo terapéutico, que se transforma en terapéutico por ser de alta calidad humana, en esta interacción empática, congruente y aceptadora, estoy generando un hábitat adecuado para que la persona pueda ponerse en contacto con sus memorias traumáticas, pero ahora en un contexto que es a salvo. Este contexto a salvo, desde esta profundidad relacional, implica que voy a leer con los receptores de la membrana de mis células un nuevo contexto. Podríamos decirlo como si lo dijera un chiquito. A ver, ¿dónde está el peligro aquí? Está el recuerdo, pero ahora no hay peligro. Puedo modificar el modo en que archivo esta memoria traumática. Ahora con una experiencia de empoderamiento, de poder vincularme con eso sin que me derrumbe lo vivido. Incluso, se dice que cuando uno recuerda la situación traumática, para el cerebro es como si lo estuviera volviendo a vivir, ¿no? ¿Es así? Es que uno no es solamente la recuerda, sino que la revive. Decimos que hay una reviviscencia de la memoria traumática, porque se tiene, cuando uno ubica en el campo del pensamiento ese hecho, vuelve a generar la misma cascada neuroendocrina de aquel momento. Y puede suceder que en los sueños también, por ejemplo, si yo sueño con eso, también sienta que lo estoy reviviendo.
Bueno, los sueños son un modo de poder evidenciar que ese proceso es un proceso que tiene aspectos implícitos que por ahora se expresan en el ámbito de los sueños, ¿sí? También se pueden expresar como síntomas físicos, ¿verdad? De cualquier O sea, tipo, desde temas si tenemos, dermatológicos. Sí, o sea que perdón. si tenemos sueños recurrentes, por ejemplo, de alguna situación, podemos ir con eso a una sesión, por ejemplo, para revisar qué hay ahí. Los sueños, muy bien, perfecto lo que decís, los sueños recurrentes son como especies de luces que me están diciendo por aquí es, por aquí es. Están reclamando atención. Sí, Qué bueno, qué exactamente. bueno. Voy a empezar a anotarlos entonces a los Ah, es muy recurrentes y bueno. vamos uno por uno. Eh, y esto de las nuevas visiones del psicotrauma y de la epigenética, ¿tiene que ver con que el mismo cuerpo también tenga la solución de las propias, de los propios problemas que tiene? Digamos, ¿el cuerpo mismo puede sanar? ¿Cómo sería toda esta relación? Primero tenemos que partir de un concepto. Por ejemplo, para Gendlin, el cuerpo no es solamente una estructura anátomo-fisiológica, ¿sí? Él dice, el cuerpo es un proceso vivo. Y como todo proceso vivo tiende a vivir. Y como todo proceso vivo, si no es agredido, se autorrestaura. Por tanto, cuando uno se pone en contacto de un modo particular con esta atención, una atención que lleva a focalizar en algo, voy a explicar aquello que es la piedra fundamental del abordaje de focusing o terapia experiencial de enfoque corporal, así lo llamamos. La sensación sentida, en inglés se dice felt sense y quiere decir dos cosas, que se siente en el cuerpo, en un lugar determinado y de un modo determinado, pero además que dentro de ella se aloja un sentido. Es una sensación que alberga dentro de sí un sentido que yo necesito para recuperar y conectarme con la totalidad de lo que soy. Es como una especie de eslabón perdido en mi historia, a través de la cual puedo concatenar y generar esta sensación de totalidad. La sensación sentida es algo que no está en el cuerpo. Si yo no pongo la dirección de mi atención hacia adentro y no hago una pausa, ¿m? La pausa, ¿por qué es importante? Vivimos desde afuera, a través de los sentidos de la percepción, con una velocidad determinada. Hablamos con velocidades determinadas, con, con voz más bien aguda, pero cuando redireccionamos la atención hacia adentro, inauguramos un espacio-tiempo nuevo. Un espacio que es un espacio sentido. No es un espacio real. Es real porque uno lo siente, ¿sí? En ese espacio y en ese tiempo, entre comillas, empiezan a emerger sensaciones que no estaban antes. Es como si fuésemos testigos a través de esta presencia, de este modo de conciencia delicado, aceptador, y que no se fusiona con lo que siento o con lo que sé. Cuando tengo esta actitud, lo que emerge del cuerpo empieza a ser primero como una especie de pequeño brote embrionario. No puedo darme cuenta de que es vago, difuso, no tiene contornos, es algo sentido, pero que todavía no puede ser nombrado.
En la medida en que yo sigo posando mi atención en eso, empieza a tomar perfiles, ¿sí? Y puede uno describir tal vez, es algo pesado, oscuro, redondeado, pero todavía hay muchas cosas que pueden tener estas cualidades. Hasta que yo me doy cuenta, siempre con este foco de atención en la sensación. Ah, claro, como una piedra en realidad que presiona el pecho. Cuando se logra eso, se logra saltar de hemisferio y poder pronunciar un símbolo que alberga las cualidades de esta sensación. Es como si la sensación pudiera encontrar su ropaje en un concepto, en una palabra, en este símbolo, y pudiese así esa información migrar hacia el hemisferio izquierdo, Bien. que es el hemisferio de la biografía. Necesito un poquito de té. Sí, toma tranquilo el té. Es que además podemos estar horas escuchándote. Vamos 31 minutos, nos quedan 29, así que tenemos tiempo. Me Muy quedo bien. tranquila porque te quiero seguir escuchando un rato más, como todos los que están ahí presentes. Y de paso decimos a los que están presentes si tienen alguna duda y quieren escribir acá, después yo le hago las preguntas a Susana, así que pueden ahí comentar, preguntar, lo que sea. Bueno, me encantó esto de que encuentre su ropa, el trauma, ¿no? Y de pasarlo al lado izquierdo. Entonces, cuando pasa al lado izquierdo, a nivel físico, se sienten diferencias. Se siente una liberación. Uno puede ver lo que se llaman la exteriorización del cambio sentido. Puede haber una especie de suspiro, de exhalación, puede haber un cambio en la sensación, estaba en un lado, puede ir a otro, ¿sí? Hay realmente una descompresión del estrés que albergaba esa sensación. ¿Hace cuánto que vos te dedicás al focusing? ¿Hace cuánto que conociste, que empezaste a atender? ¿Vos atendés sesiones individuales, das formaciones? Contanos todo eso. Bueno, muy bien. Yo llevo 20 años trabajando con focusing, y tuve la oportunidad de, bueno, de estar cerca de Ann Weiser, a la que quiero mucho y respeto. También con Gendlin hice formaciones. Gendlin es un grande, ¿sí? Y entonces él ha desarrollado, aparte de focusing, ha desarrollado algo que se llama pensando desde el borde, que es un teórico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elaborar una teoría? La teoría en realidad es qué palabra cada uno de nosotros viene a aportar a la humanidad. ¿Cuál es esa riqueza, ese tesoro profundo y personal que nos invita la humanidad a que lo pongamos en común y lo compartamos? Él dice, muchas veces lo que nos pasa es que empezamos a construir aparte, y está bien, ¿no?, de construcciones anteriores. Elaboramos teorías apoyándonos en conceptos de otros. Es un modo. El que él propone son 14 pasos a través de los cuales uno puede, a través de sus propias sensaciones sentidas, sensaciones del cuerpo, saber cuál es esa palabra todavía no pronunciada, que está tratando de hacerse camino a través de las sensaciones. Y cómo puedo expresarla en un lenguaje que sea comprendido para los demás, ¿sí?, sin olvidar ni perder lo genuino que ha brotado de esto tan único que nos habita y que de algún modo tenemos la misión de compartir. Entonces, con respecto a la pregunta, si no me voy por las ramas, cuando empecé a hacer focusing, bueno, claro, yo realmente me enamoré de focusing, ¿sí?
porque me parece algo tan extremadamente humano, simple y eficaz, porque resuelve realmente trastornos somáticos, que es, bueno, a veces por ser médica la gente se acerca a mí también por este estilo de problemas, ¿no? Eh, pero Focusing en realidad tiene esta vertiente única de aproximarnos hacia la humanidad, sabiendo que lo mejor de lo humano es terapéutico. Es un mensaje profundo para estos tiempos, ¿verdad? Cuando me decidí a hacer formaciones, a formar a otras personas en Focusing, realmente sí es algo apasionante. Damos formaciones de focusing en cursos anuales, generalmente lo doy con psicotrauma por todo esto que estuvimos compartiendo, pero además nosotras tenemos un instituto oficial de formación en consultoría psicológica y acompañamiento terapéutico, formamos técnicos superiores, y tenemos realmente el regalo de que Focusing forma parte del currículum de las materias, ¿sí? De la currícula. Entonces, tanto las terapias de integración interhemisféricas, las llamamos técnicas de modulación emocional, ¿sí? Y la terapia experiencial de enfoque corporal están integradas dentro del programa oficial, lo cual para nosotros es un regalo de algún modo. También tenemos otras, empecé a hablar un poquitito de esto, se llama Instituto de Educación Superior Los Cerezos Sur, y tiene una sede oficial en la ciudad, en la capital de Neuquén. Bueno, ya desde el 2011 ya tenemos muchos egresados, más de 150 egresados que trabajan en la zona. Tenemos alumnos que vienen de Bariloche, de Neuquén, por supuesto, del interior, y otras personas de mayor distancia. Tenemos algunos de Mendoza, de Córdoba, porque tenemos oficialmente aceptada una modalidad presencial intensiva, donde un fin de semana prolongado y con una carga horaria muy importante se dan los contenidos, pero después el trabajo es a través de nuestra plataforma virtual. O sea, se entregan trabajos para complementar y afianzar los contenidos, y eso permite que la gente adulta, con familia, con trabajo, pueda ir adaptando el modo. Ahora igualmente lo estamos dando de modo virtual por la situación que estamos transitando todos, pero bueno, siempre se sigue utilizando la plataforma virtual como nexo. Así que bueno, también tenemos esa alegría. ¿Qué me querías preguntar? ¿Y se puede hacer, o sea, cualquiera puede acceder a la formación en Focusing? ¿Cualquiera? La formación en Focusing cualquiera, sí. No hace falta, por ejemplo, para terapias de avanzada se requiere ser médicos, psicólogos, psicoterapeutas o consultores psicológicos. Pero para la formación en Focusing no hace falta, no es un requerimiento. Es un curso extracurricular, digamos, ¿no? Es una formación anual que damos como seminarios, hemos dado en muchos lugares del país. Nosotros en realidad pertenecemos a un instituto de formación, los Cerezos Sur, pero hay una umbrella, se dice, como una sombrilla mayor, que es Los Cerezos Argentina. Los Cerezos Argentina es un sueño que tiene ya 16 años de concreción, pero como todo sueño nace antes, ¿verdad? Y entonces, bueno, tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos y un poco hice una maestría en espiritualidad y física cuántica, donde todos estos temas estaban muy así burbujeantes, y entonces una mentora, que es un honor fue tenerla como profesora, se llama Rosemary Radford Ruther,
que es una de las madres del ecofeminismo, nos asesoró con respecto a este sueño que teníamos y nos dijo, miren, a mí me parece que tendrían que tener como tres vertientes. Una, como un espacio de educación, ¿no? Un espacio de aprendizaje en general. Después, un espacio que sea terapéutico en sí mismo. Por el background que teníamos, hablo en plural porque en realidad somos una comunidad, Marcela Fortín, Sara Fliss y yo, y el espacio de espiritualidad siempre nos constituyó y entonces era la tercera pata de este trípode. Por eso damos retiros terapéuticos donde usamos focusing, usamos distintos abordajes, ¿sí? Pero también un acento especial en la espiritualidad. La espiritualidad también es profundamente terapéutica. No estoy hablando de las distintas confesiones religiosas o las tradiciones. Solemos decir que la espiritualidad es transdenominacional, es decir, que atraviesa y abarca las denominaciones de las tradiciones religiosas a las que hemos pertenecido o no, no importa, ¿sí? O sea, una espiritualidad abierta que haga que se favorezcan espacios donde se pueda descubrir la dimensión sagrada de lo humano en cada uno y en los demás. Me gustaría decir también que en ese tiempo de formación en la maestría, tuve como profesora a Pat Kane, Patricia Kane, que es una bióloga, pero que desarrolla un programa internacional de capacitar para la resolución del trauma en comunidades marginales. Ella está trabajando, es ya grande, pero está trabajando en 42 países. Nombro algunos para que puedan tener como el sabor de cuál es el espíritu. En Afganistán, fue invitada por la Conferencia Episcopal de África, participó en China con las médicas chinas en la carpa de ese encuentro internacional de mujeres en Beijing ya hace unos años, con personas víctimas de violencia del genocidio de Ruanda. O sea, Pat Kane es una inspiradora nuestra y además una mujer excepcional. Y nosotras, bueno, seguimos con ella y desde hace 15 años formamos en Argentina multiplicadores de las técnicas de capacitar para que en pequeñas comunidades las personas que van aprendiendo estas técnicas simples, que son siempre cuerpo, mente, puedan ir modulando su estrés, modulando el trauma, desde los protocolos muy simples como EFT, como Tai Chi, como prácticas de acupresión, protocolos simples que se pueden multiplicar con las personas desde las más intelectuales hasta las personas más sencillas, porque son totalmente accesibles. Tenemos el honor. El Tai Chi se puede hacer todos los días, ¿no? O sea, uno lo puede practicar en casa todos los días. Todos tienden a mantener la autorregulación emocional. Poder... Es un trabajo empoderador, ¿verdad? Yo no solo resuelvo mi trauma yendo... Miren, una vez que descubrí esto, para mí fue muy iluminador. Solamente creíamos que las situaciones traumáticas se resolvían en espacios psicoterapéuticos e individuales. Pat Kane hace una revolución para mi gusto, porque usa la educación para resolver el trauma y la comunidad. Cuando estamos juntas, juntos, compartiendo este modo de estar y estas prácticas, podemos resolverlo y
y generar comunidad. O sea, parte del trauma es sentirnos solas, solos, ¿eh? Que somos como los elegidos para vivir este caos. Cuando estamos en comunidad, empezamos a compartir y nos damos cuenta bueno, que hay muchos que están en esta situación, ¿verdad? Qué hermoso eso que decís. Ahí alguien dijo que no se te veía entera la cabeza, así que si llegas a poder hacerte un poquito más Es que para ya me atrás debe para quedar que te veas media nada mejor. más. No, no, ya no. Bueno, para toda la gente nueva que no sabe, los Cerezos Sur, el Instituto Superior Los Cerezos Sur y Los Cerezos Argentina tienen redes, está la página loscerezosargentina.com, el canal de YouTube, en Instagram está por un lado el del Instituto Los Cerezos Sur y por otro lado el de Los Cerezos Argentina, al igual que la fanpage de Facebook. Así que después esta charla va a quedar grabada para que puedan volver a escucharla, o si llegaron tarde se pueden sumar y verla completa. Incluso la pueden mandar, porque queda como IGTV, la pueden mandar a personas que crean que les puede interesar. Así que después vamos a anotar todo. Alguien me preguntaba recién si podés dar algún ejercicio o qué se puede recomendar para estos tiempos de cuarentena y de estrés. Justamente hablaste de capacitar, tenemos un video de YouTube ahí en las redes que sale Pat Kane dando estas herramientas y a su vez se ha subido esta semana pasada una meditación del lugar seguro que nos viene fantástico para este momento. ¿Tenés algo más que recomendar, Susana? Sí. Algo que a veces no está suficientemente, a ver, no es tan frecuente que hablemos de esto, ¿sí? Pero hay una nueva visión sobre lo que llamamos la conexión corazón-cerebro. ¿Mm? Hay en Estados Unidos, en California, hay un instituto que llamamos the HeartMath Institute, que es de coherencia cardíaca. ¿Mm? Tienen un nivel de investigación muy serio y lo que ellos descubren y proponen, ¿sí?, es cómo reordenar el campo electromagnético del corazón. El corazón tiene un plexo, un conjunto de neuronas, ¿sí?, pero fundamentalmente genera un campo electromagnético de muy alta calidad e intensidad, ¿m?, que va generando el modo de conectarme. Ustedes saben que hay más o menos 1 metro de distancia hacia afuera donde tenemos este campo electromagnético. O sea, cada vez que estamos juntos de algún modo, nuestros campos electromagnéticos comunican esas frecuencias, ¿sí? Pero lo que también se sabe es que este campo es ordenador del cerebro emocional. Que de algún modo la conexión corazón-cerebro ayuda también a estabilizar y a modular las emociones negativas, el estrés y las memorias traumáticas. Tal vez podamos hacer un pequeño ejercicio de coherencia cardíaca, se llama, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque es muy difícil hacer una demo de focusing con cuerpos que uno no está acompañando, los acompañamos, por supuesto, gracias a esta matriz interconectada que somos, ¿sí? Pero, bueno, es obvio, ¿verdad?, que se necesita otro modo. Por tanto, cuando uno, si te parece, Tuti, hacemos un pequeño ejercicio, ¿sí? Sí, nos quedan 10 minutos, así que podemos Bueno, hacerlo tranquilamente. muy bien. Entonces, los invito a conectarse con la respiración, a llevar la atención al cuerpo, seguramente vienen imágenes,
emociones, situaciones cotidianas. Le regalamos nuestra respiración a todo eso. Y observamos nuestra propia respiración. Ahora los invito a poner las manos en el pecho y a llevar la atención. Poner las manos sobre el esternón. Y tal vez sentir en lo profundo del tórax este corazón noble. Algunos pueden imaginar la silueta cardíaca con sus ritmos. Tal vez el corazón esté ansioso. Tal vez sintamos algo de ansiedad o angustia. Simplemente las observamos. Ahora los invito a que puedan elegir una imagen simple, austera, sencilla, simple. Puede ser una sonrisa, puede ser un encuentro, un atardecer, lo que elijan. Algo que no tenga nada de estrés para ustedes. Y que puedan posar esa imagen sobre el pecho. Como si acunaran esa imagen entre la tibieza de las manos y el corazón. Con la conciencia en la respiración, sabiendo que cada exhalación estimula el sistema nervioso parasimpático que quita una cuota de estrés. Inhalamos, exhalamos. Visualizamos este campo electromagnético rico, activo, en forma de toroide, como si estuviese nuestro corazón en el centro de un fluir inmenso de energía proyectada en todas direcciones. Y esto pequeño en el centro, sin estrés. Unos instantes más.
Y vamos agradeciendo al cuerpo y al corazón lo que trajo esta tarde. Y nos vamos reconectando con los sonidos exteriores. Vamos percibiendo a través de los sentidos, vamos moviendo el cuerpo, llevando la atención al tono muscular recuperado en el estado de vigilia habitual. Y lo último que hagan cuando tengan ganas es abrir los ojos. Y nos vamos a dormir ahora. Después de esto, bueno, todos queremos una Susana en la mesa de luz, una Susanita en la mesa de luz. Así que bueno, después van a quedar todas las redes para que la gente pueda acceder y enterarse de las novedades, de todos los contenidos que hay en los Cerezo Sur. ¿Vas a alargar una formación online de focusing? Susana, ¿está pensado eso? Está pensado un poquitito más adelante, ¿sí? Más o menos dentro de 2 meses, ¿sí? Perfecto. Porque, bueno, necesitamos tiempo para reordenar esta actividad que ya ven es bastante, ¿sí? Pero sí, con todo gusto va a ser online en la medida de lo posible. Y después, focusing es inherentemente práctica. Por tanto, si hay determinados grupos que se armen en distintos lugares, hemos hecho formaciones ya en Córdoba, por supuesto en Buenos Aires, en Bariloche y en Neuquén, pero haríamos un tiempo en cada lugar donde la gente, bueno, lógico, se logre agrupar, para hacer un encuentro intensivo presencial, para que puedan hacer focusing y practicarlo, porque realmente es algo muy bello, que hace muy bien hacer focusing, pero también que me hagan focusing y hacer focusing a otros. Es una comunicación, es un tesoro de lo humano poder conectarse de este modo, me parece. Yo doy fe porque lo he vivido. Ahí todas las personas que están conectadas están mandando mensajes amorosos de gratitud, diciendo maravillas sobre vos que son ciertas y agradeciendo. Yo quiero agradecerte inmensamente este espacio, todas tus palabras, tu tiempo, porque sé que tu agenda está muy apretada, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, en donde hay mucha gente estresada o con miedos o ataques de ansiedad. Así que de verdad, Susana, te agradezco y es un regalo para todos los que están ahí presentes. Gracias también a la gente que se quedó y, y disfrutó de este gran regalo que nos da Susana. Recuerden que va a quedar grabada, así la pueden volver a mirar y a veces algunas palabras nos van traspasando y nos van movilizando cada vez que las escuchamos o en distintos momentos, así que está bueno por ahí volver a vivirlo. Tal cual, ahí dicen tu voz es una caricia al alma. Sos una caricia, Qué, Susana, qué un amoroso. bálsamo. Bueno, yo te quiero agradecer, Tuti, primero por tu generosidad, y porque, bueno, esta es una oportunidad única, diría, ¿sí? Para poder, no sé, compartir esto. Me parece que hace al modo bello en el que podemos conectarnos, y, y acompañar los cuerpos. Sufrimos mucho en general, ¿sí? Entonces, poder ser testigo, el dolor siempre es menor cuando hay alguien que es testigo de eso, y uno siente que hay un ser humano que está vibrando, aunque no pueda decir nada ni comprender nada. El estar con ya es extremadamente terapéutico. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por todos los mensajes que veo, de gente conocida, muy, muy querida y de muchos lugares. La verdad, los Hermoso. quiero mucho y es un privilegio. Gracias. Gracias, Su. Bueno, nos quedan 15 segundos, así que ya se 15 corta. segundos. Te agradezco nuevamente
Fue muy hermoso y ahí, bueno, creo que todos nos vamos muy conmovidos con ese ejercicio, con tus palabras. Gracias, gracias.